Me senté en silencio, bebiendo mi copa de vino y deseando desesperadamente que la velada llegara a su fin. Dos de mis amigos, Brad y Laurie, habían sido invitados a reunirse con otro amigo nuestro. Vivía al otro lado del río, en St. Louis, y apenas podíamos verlo. Entonces, cuando nos invitó a una cata de vinos que estaba organizando, aprovechamos la oportunidad. Brad, siendo tan amable, nos llevó. Los invitados eran en su mayoría viejos amigos del anfitrión y, como tales, compartieron muchas de sus antiguas historias de guerra. Historias de su juventud borracha, llenas de todo tipo de acrobacias locas y eventos divertidos. Me senté apartado de la multitud porque tenía muy poco que ofrecer a la conversación. Mi infancia, en cambio, fue muy tranquila. Y siempre me sentí un poco avergonzado al intentar competir. Algo en este tipo de reuniones siempre me hizo sentir muy cohibido. Pero estaba allí para visitar a un amigo, así que puse buena cara y traté de relacionarme con él, pero sin mucho éxito. Cada conversación en la que intenté participar me resultaba ajena. Periodos de servicio militar o aventuras de una noche y juergas de borrachos. La mayor parte del tiempo me quedé parado entre el grupo y escuché, tratando ocasionalmente de sumarme a la alegría, pero solo demostrando, aunque solo fuera en mi propia mente, lo mucho que no pertenecía allí. Al final terminé sentándome junto a las puertas corredizas de vidrio que conducían al porche trasero. A mi alrededor la gente reía y hablaba de viejos tiempos con buenos amigos que ahora estaban lejos. Y aunque deseaba ser parte de ello, no pude reunir el valor. Me senté en silencio, bebiendo mi vino y esperando que los demás decidieran irse, cuando de repente la luz parpadeó y se apagó. Algunas personas maldijeron la repentina oscuridad, mientras nuestro anfitrión buscaba una linterna. Cuando me levanté para ayudarlo, mi mirada se dirigió a la puerta corrediza y a una figura oscura justo. Fuera de la valla me quedé un momento mirándolo fijamente. Estaba parado justo fuera de la luz de las farolas de la calle que parpadeaban. No podía distinguirlo en la oscuridad, pero podía decir que era muy alto y estaba de cara a la casa. La figura permaneció perfectamente quieta mientras lo miraba, y aunque sabía que estaba tan oculta en la oscuridad como él, sentí que me estaba mirando. Todo este evento duró solo unas cuantas respiraciones, y cuando me giré para ayudar a encontrar alguna forma de luz, la energía se restableció. Me giré para mirar hacia atrás a la figura alta, pero ya no estaba. Finalmente la fiesta terminó y los invitados comenzaron a irse. Brad, Laurie y yo nos demoramos un poco y agradecimos a nuestro amigo por una agradable velada antes de partir. Nunca le mencioné la extraña figura a nadie esa noche. En retrospectiva, deseé desesperadamente haberlo hecho. Me senté en la parte de atrás y hablé con mis amigos mientras avanzábamos por el espeso bosque que conducía a la carretera. El camino que pasaba por estos bosques no tenía farolas y el camino en sí era muy estrecho. Fue un milagro que no hubiera más accidentes en él. Yo estaba sentado atrás, hablando con Brad, que conducía, y Laurie en el asiento del pasajero cuando de repente Brad gritó. El auto se desvió bruscamente mientras Brad intentaba evitar al hombre alto que apareció de la nada en el camino, y cuando pasamos junto a él, se iluminó por un breve momento. Todo lo que pude distinguir cuando el auto pasó a toda velocidad fue que era alto y vestía un traje negro, pero no pude distinguir más detalles cuando el auto comenzó a rodar. No recuerdo cuántas veces rodó. Me golpeé la cabeza con fuerza contra el techo después de nuestro primer vuelco, y las cosas se pusieron muy confusas después de eso. Recuerdo que deseaba haberme abrochado el cinturón de seguridad. Y el aterrizaje repentino. El auto hizo un sonido repugnante cuando golpeó el chirrido del metal en las aceras como un ruido sordo cuando uno de los ocupantes aterrizó afuera expulsado durante el violento accidente. La vista volvió a mí lentamente y descubrí que estaba medio fuera de la ventana del auto volcado, pero pude escuchar un sollozo silencioso en algún lugar de la oscuridad. Miré a mi alrededor y vi el auto, casi entero pero con muchos pedazos arrancados, casi como si hubiera sido roído por alguna criatura terrible.
Vi a Brad acostado de espaldas hacia el frente. Su cabeza sangraba profusamente y su brazo derecho estaba doblado en un ángulo imposible. No podía decir si estaba respirando o no. El bosque oscuro ocultó todo lo que había más allá del naufragio en una capa de noche oscura. Bien podría haber sido el vacío del espacio fuera del resplandor atenuado de los faros. Intenté levantarme para ver cómo estaban mis amigos, pero en el momento en que intenté moverme, vi dolor. No lo sentí, ojo. Lo vi pasar ante mis ojos en un espectro de colores pálidos mientras intentaba moverme. Incluso pensar en moverse dolía. Me quedé tirado en la calle, junto al coche, quién sabe cuánto tiempo. Todavía estaba medio dentro de la ventana, tratando de reunir la fuerza para salir, cuando vi a Brad moverse. Al principio me sentí aliviado. Tenía que seguir vivo si se movía. Pero la forma en que se movía no era la correcta. Se movía a sacudidas cortas. Su cuerpo giraba lentamente hasta que sus pies estaban fuera de las de luz del faro y apuntaban a la oscuridad total más allá. Me levanté lo mejor que pude para tratar de darle sentido a lo que estaba sucediendo. La forma inerte de Brad se sacudió una vez, luego 2 veces y luego como una bala salió disparada hacia la oscuridad. El movimiento fue tan repentino que me pregunté si lo había visto. Intenté moverme de nuevo, pero fui recompensado por esos destellos de dolor. Solo logré salir por la ventana y salir a la calle. Fue entonces cuando oí que el llanto se hacía más fuerte y más urgente. Al principio, el llanto era un sollozo cansado, no el llanto de un niño. Como una persona que ha pasado por mucho sufrimiento en muy poco tiempo. Ahora, sonaba como un pánico frenético. Escuché un breve forcejeo que se perdió de vista al otro lado del auto, luego silencio. Contuve la respiración, esperando lo que no sé, y después de unos breves segundos, eso se prolongó para siempre. El aire de la noche fue atravesado por un grito agudo. Llamar silencio a la quietud que siguió no le habría hecho justicia. Este silencio tenía peso y lo sentí en mi pecho mientras miraba a mi alrededor y vi que la luz de los faros se atenuaba. Me di cuenta entonces de que no había ningún sonido. Ni siquiera el sonido de los insectos o los animales nocturnos del bosque. Algo estaba cerca del naufragio escondido justo fuera del círculo de luz que se encogía, algo antinatural que incluso las bestias de estos bosques oscuros temían. Olvidé mi dolor, comencé a arrastrar mi cuerpo más cerca del frente del auto. Tenía la loca noción de que estaría a salvo si me quedaba en la luz. Justo cuando llegué a la parte delantera del coche, un dolor repentino y agudo me atravesó la cabeza. Fue tan abrupto e intenso que mi visión se volvió borrosa y se convirtió en un solo color sólido. Mi visión se aclaró rápidamente, pero el dolor intenso permaneció. Cuando miré a mi alrededor, noté que los faros se habían atenuado aún más en el corto tiempo. Estaban saliendo lentamente. El oscuro vacío del bosque se acercaba lentamente a mí. Fue entonces cuando noté una figura débil en la penumbra. Había suficiente sombra para que no pudiera verla claramente, pero tenía la forma de un hombre alto. Estaba de pie, perfectamente quieto, mirándome fijamente. Al principio, había esperado que estuviera allí para ayudar, algún tipo de transeúnte que vio el accidente, pero cuanto más lo miraba, más equivocado parecía. Me di cuenta de que era alto, anormalmente alto de hecho, y sus extremidades parecían estiradas. Y de proporciones extrañas para cualquier hombre normal. Intenté pedir ayuda, a él o a cualquiera que pudiera oírme. No lo recuerdo, pero el único sonido que pude emitir fue un graznido áspero, en respuesta al cual él solo inclinó la cabeza hacia un lado. Tan pronto como inclinó la cabeza, la visión se volvió borrosa. El dolor volvió. Ahora, más intenso que antes. Esta vez mi visión no se aclaró por completo, pero noté que el hombre se había acercado, solo que no podía recordar que se moviera en absoluto. Simplemente pareció aparecer más cerca de mí en el breve momento en que perdí la vista.
mientras permanecía de pie bajo la luz cada vez más tenue del coche. Ahora lo podía ver claramente. Estaba vestido con un traje oscuro con una camisa blanca y una corbata roja, que parecía aún más surrealista con sus proporciones inhumanas. Pero como pronto me di cuenta de que esos eran sus rasgos más dóciles, mi mirada se elevó lentamente hacia su rostro y, al principio, no pude asimilarlo todo. Mi mente dio vueltas al ver su rostro o la falta de él. Donde debería estar un rostro había una masa de carne en blanco con la forma vaga de una cabeza humana que estaba ligeramente inclinada hacia un lado casi con curiosidad mientras me miraba. Habiendo visto todo de él, traté de gritar pero ni siquiera pude articular un graznido. Justo en ese momento, el dolor se hizo aún más intenso y, una vez más, mi visión se volvió borrosa. Como antes, el hombre alto apareció más cerca de mí, pero nunca se movió. En ese momento él estaba justo encima de mí. Mi visión permaneció borrosa en los bordes y ahora se aclaró al azar. Mientras estaba de pie sobre mí, comenzó a temblar levemente, su mirada sin rostro nunca me abandonó mientras los faros parpadeaban. Formas oscuras y tenues comenzaron a formarse a su alrededor y pensé vagamente que era humo mientras estas formas se convertían en zarcillos retorcidos. El hombre alto se movió rápidamente hacia mí y los zarcillos se extendieron mientras los faros finalmente se apagaban mientras el negro tinta me envolvía. Otro grito agudo llenó el bosque oscuro, finalmente encontré mi voz para gritar.